adorar el mensaje, lo puede hacer. Si usted quiere simplemente adorar, puede hacerlo. Porque siempre decimos que el dueño del programa es Dios. Y estamos aquí para Él y por Él. Gloria a Dios. Nuestras vidas giran alrededor de Dios. Nuestro programa, nuestros cultos son solo para Dios y luego para los amigos. Así que gloria a Dios. Les damos la gracia al Señor por estar aquí. Y vamos a tener la palabra de Dios en esta noche, en este culto evangelístico, donde todo está centrado, como dije ahora mismo, primeramente para Dios y luego para cada uno de los amigos. Los amigos en esta noche son la razón por la cual estamos aquí. Amén. Así que la palabra también, no se sorprenda, que va a ser más dirigida a las personas que aún no han tenido tal vez un encuentro personal con Dios, o que tal vez sí lo han tenido, pero están apartados de los caminos del Señor. Amén. Vamos a tener un mensaje con el tema una enfermedad curable. Una enfermedad curable. Y vamos a estar leyendo y tomando de versículo base un versículo bastante conocido por todos nosotros, que está en Romanos 6:23. Va a sonar un poquito diferente porque tengo otra versión, gloria a Dios, pero es lo mismo. Aleluya. Romanos 6:23, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Gloria a Dios. Una enfermedad curable. Yo estaba viendo en las noticias y estaba acordándome de una pandemia que ocurrió hace un tiempo. Imagínate que ahora mismo vemos que salen los noticieros que hay una enfermedad que está atacando algunas partes del mundo. Y vemos eso y nos sorprendemos, pero 2 días después vemos que todo el mundo en esos países que están anunciando andan con mascarillas, que las personas andan con guantes, que no quieren salir de los hogares. Yo pienso que empezamos a asustarnos. Pero si más allá de eso vemos que ya hay una crisis, una alerta mundial, porque esa enfermedad ha ido a otros continentes y ha ido a otros países, comenzamos a pensar que la cosa se está poniendo muy seria y empezamos ya a asustarnos. Pero de repente sucede que en nuestra propia isla vamos a tomar el bus y lo primero que encontramos es al chofer con la mascarilla, con los guantes, y algunos de los pasajeros, como evitando el contacto contigo, decimos, wow, esto ya llegó a nosotros. Y hay una alerta en todo el mundo porque hay una pandemia mundial y entramos en crisis, entramos en nervios, entramos en pánico, porque nadie quiere contagiarse con esto. Una pandemia es una enfermedad infecciosa que se propaga a través de los seres humanos en todo el mundo, o en regiones muy grandes como en continentes completos. Sabemos mucho a veces lo que es una epidemia y la confundimos con la pandemia. La pandemia va más allá. A lo largo de la historia de la humanidad se han registrado algunas pandemias que vamos a mencionar en esta noche. Especialmente estas han sido causadas por la domesticación de algunos animales. Es el caso de la tuberculosis y la influenza. Entre las más importantes se encuentran algunas como la peste de Atenas. Esto ocurrió durante la guerra de Peloponeso en el año 430 a.C. Fue una fiebre tifoidea que mató a 1/4 de las tropas atenienses y a 1/4 de la población en un periodo de 4 años. Otra pandemia ocurrió entre los años 165 y 180 y fue conocida como la peste antonina y fue causada posiblemente por viruela y fue introducida en Italia por los soldados que regresaban del Medio Oriente y murieron 5 millones de personas. Estamos viendo la magnitud de todo esto. Un poco más para acá, en el 541, en Egipto ocurrió el primer brote de la peste bubónica, una pandemia conocida como la peste de Justiniano, que esparcida luego a Constantinopla mataba 10.000 personas por día, eliminando el 40%
de la población y hasta el año 700 redujo a la población europea en un 50%. Imagínense una pandemia que mate 10.000 personas diarias. Sería una crisis, entraríamos en pánico total porque es un número muy elevado. Amén. Otra pandemia fue el cólera entre 1816 y 1966. Produjo 7 distintas pandemias más y afectó a casi todos los continentes, especialmente a Asia, Europa y África, y mató a millones de personas, principalmente en India, Rusia, Filipinas, Indonesia, Estados Unidos, entre otros. En la actualidad existen 2 enfermedades consideradas pandemias. Y estas son, primeramente, el SIDA, que es causada por el virus de VIH. ¿Quiénes sabían que ya es una pandemia mundial? Comenzó en África, inmediatamente llegó a Haití. Luego se esparció en el mundo entero por el año 1969. Los estudios estiman que en 2025 los muertos llegarán a 31 millones en India, 18 millones en China y hasta 100 millones en África. Y la segunda y más reciente pandemia es la gripe A, la H1N1. ¿Cuántos oyeron de eso? Y cuando yo estaba pensando en eso, yo decía, wow, verdaderamente yo era como de terror ver eso, porque fue muy reciente, como andaban en México. Yo decía, Dios mío, y en una ocasión se dijo, ya está llegando a República Dominicana, y yo, ay, Señor, no, líbranos, porque no estamos preparados para este tipo de cosas. Pero hay una pandemia más grande que se llama pecado. Cuando yo estaba buscando este tema, yo encontré un artículo en internet que decía los 7 pecados favorables. Pero también me di cuenta que la persona, por ejemplo, si come muy tarde, ay, qué pecado, comí tarde. O sea, hemos minimizado el pecado como que no es algo grave o como no es una pandemia o no es una enfermedad. De hecho, incluso se hacen bromas acerca del pecado. Entonces, en esta noche vamos a estar analizando qué es realmente el pecado. Porque a veces los amigos le dicen, arrepiéntete, pecador, Cristo viene. Y súper aéreo, y a veces tal vez se puede quedar como, wow, pero ¿de qué me voy a arrepentir? O ¿cuál es realmente el peligro? Porque cuando hablamos de enfermedades como el VIH nadie lo quiere, pero cuando hablamos del pecado es como más fácil asimilarlo porque a veces no entendemos que estamos viviendo en esa condición. Amén. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se declara una pandemia cuando se cumplen 3 condiciones. Y vamos a ver si el pecado cumple estas condiciones. La primera es que aparece un virus nuevo que no haya estado anteriormente, y por consiguiente no hay personas inmunes. El pecado, cuando el pecado se introdujo al mundo, nunca había aparecido, no había brote de esta enfermedad. Y dice que no hay personas inmunes a este pecado. Podemos leer en Romanos 5:12. Gloria a Dios. Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Eso nos está diciendo que independientemente de nuestra buena forma social que tenemos, independientemente de nuestra crianza buena, nuestros valores que nosotros tenemos, la Biblia nos está diciendo aquí que el pecado entró al mundo a través de un hombre, y ese pecado se propagó a toda la humanidad, y que todos somos pecadores. Hay otra cita que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hay otra que dice que justo no hay ni siquiera uno, que todos hemos pecado, todos hemos fallado. Es decir, que si yo no mato, que si yo no bebo, que tal vez yo nunca le he hecho nada a nadie, si yo tengo un pan, mejor se lo doy al hambriento, aún así soy pecador, aún así soy pecadora. La Biblia establece que es así. La Biblia establece que nosotros necesitamos un Salvador para ese pecado, porque todos y todas las que estamos aquí hemos pecado ante Dios. Que hay un pecado más grande que otro, que hay un tal vez, sí, pero mis pecados son más pequeños, porque si yo hablo una mentira es pequeñita. No es en sí el pecado, sino contra quién hemos pecado.
Hemos pecado contra la santidad de Dios y por eso todos somos hallados culpables, aunque hagamos buenas obras. Por esa razón no se trata de ir a la iglesia, de hacer el bien. Son cosas que Dios ve y Dios bendice, pero no nos garantizan la salvación. Amén. Es decir que el primer paso para hacer una pandemia ya la cumplió el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, como leímos, entró al mundo a través de un hombre y todos nosotros hemos sido infectados por esto. Lo segundo es que los virus infectan a la persona causando enfermedades serias. Y eso lo podemos ver en Romanos 6:23, que fue lo que leímos, que la paga del pecado es muerte. Y qué peor infección que la muerte. O sea que la Biblia nos está diciendo aquí que la única paga para nuestro pecado es la muerte. No es de que flexible, bueno, depende el pecado, depende la penitencia. No es así. Alguien debía morir, alguien tiene que pagar por el pecado que nosotros cometemos. Vemos que en el Antiguo Testamento, cuando estábamos en los tiempos de la ley, las personas iban y ofrecían un sacrificio por su pecado. Por ejemplo, podía ser un corderito, podía ser una paloma, pero debía haber un derramamiento de sangre. Alguien tenía que morir. Y vamos a hablar un poquito más adelante cuál es la solución, pero vamos a continuar abarcando esto del pecado. O sea, que el pecado, según la Organización Mundial de la Salud, estos virus causan enfermedades serias. Pero hay una enfermedad seria también, aparte de la muerte, que nos causa el pecado, y es la separación de Dios. Cuando Dios crea al hombre y crea a la mujer, Dios lo hizo para tener relación con Él. Dios lo creó para tener comunión y para llevarnos bien con Dios. Pero por causa del pecado nosotros nos separamos de Dios. Y ya no había una comunión, ya no había esa amistad que el hombre y la mujer tenían con Dios. Por eso vemos que cuando estamos separados de Dios, tenemos depresión, sentimos un vacío que no entendemos cómo llenarlo. Y decimos, pero es que no entiendo, mi sueño era hacer la casa, pero ya terminé la casa y aún no soy feliz. Mi sueño era conseguir el pasaporte o conseguir la permanente o los papeles, pero aún me falta algo. Y es que estamos separados de Dios. Y mientras estemos separados de Dios, no va a haber una felicidad completa en nuestras vidas. Yo estuve hablando con una compañera en esos días que ella se hizo una abdominoplastía, quedó muy buena moza y me dijo, ¿sabes qué? Ahora no sé qué hacer. Porque yo quería eso, pero sigo con el mismo vacío. Yo le dije, ¿sabes lo que pasa? Que tú necesitas a Cristo en tu vida. Antes de yo venir, estaba oyendo un predicador y él decía, si nuestros problemas hubieran sido económicos, Dios hubiese mandado un economista. Si nuestros problemas hubieran sido de enfermedad, Dios hubiese mandado un médico. Pero como nuestro problema era de pecado, Dios mandó un Salvador. Amén. Dios mandó un Redentor para con nosotros. La tercera regla para considerarse pandemia, una enfermedad, dice que los agentes se propagan fácil y sostenidamente entre los seres humanos. Y si vemos el Salmo 51:5, gloria a Dios. Salmo 51:5, ya lo tengo. Amén. Dice David, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea que este pecado se hereda a través del nacimiento. Un niño es inocente, claro, pero tan pronto empieza a tener facultades mentales o como decimos en buen dominicano, uso de razón, vemos manifestaciones de ese pecado que él fue concebido en ese pecado. O sea que estamos convenciéndonos que verdaderamente el pecado es una pandemia. Pero no solamente al ver esas cosas, cuando vemos las estadísticas allá afuera, cuando vemos la gente, cómo se está suicidando, cómo está matando a otros, y todo lo que la Biblia describe, no hay amor entre padres e hijos de la misma forma. Vemos que el pecado ha llegado a todos los lugares y a todos los hogares. Y vemos cómo a veces no nos preocupamos por esto.
Y la gente sigue viviendo, sigue, qué sé yo, como viviendo su vida tan ajena a esta realidad. Y esto me acuerda, gloria a Dios, una historia que yo había escuchado anteriormente de una persona que estaba enferma, se encontró la cura para su enfermedad, pero esa persona tenía que hacer un sacrificio muy grande y prefería quedarse con la enfermedad. Y es lo que vemos que está pasando. La gente está mirando la situación, la gente está mirando lo que está pasando, pero es como que nos olvidamos de que nos estamos muriendo y que necesitamos una cura. Gloria a Dios. En estos días yo estaba escuchando un programa de radio y las personas llamaban y preguntaban, gloria a Dios, atendamos aquí, aleluya, y las personas y el locutor preguntaba si el dinero era la felicidad, y mucha gente llamaba, incluso alguna gente cristiana decían, después de Dios el dinero. Y yo quería, no sé, quería llamar, quería escribir, porque yo estaba así sufriendo porque el programa en Santo Domingo. Y me puse a buscar sobre eso y encontré que los países más ricos del mundo son los países con un índice más alto de suicidio. Y que uno de los países que los jóvenes alcanzan su libertad financiera a más temprana edad es el país con más índice de suicidio, porque esas personas entienden que ya no tienen nada por qué luchar. Y cuando vemos las noticias y vemos cómo lo que nos alarma todos los días, casándose homosexuales, personas levantándose a favor del aborto, personas hiriendo, matando sus propias familias, decimos, esta enfermedad ha llegado más lejos de lo que debió llegar. Pero Dios no se ha quedado con los brazos cruzados. Así es. Dios nunca se quedó con los brazos cruzados. Tan pronto el hombre y la mujer falló, el Señor hizo un plan para salvación para el hombre y la mujer. Y podemos ver en Ezequiel 18:23. Si alguien lo puede buscar y buscarme, Ezequiel 33:11. Ezequiel 18:23 nos dice, gloria a Dios. Si alguien ya lo tiene. Y les decía que Dios no se ha quedado con los brazos cruzados, porque el Señor nunca fue su plan original que el hombre fallara, y no fue su plan original que el hombre estuviera en enemistad con él. Ezequiel 18:23. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Así es. Y el 33:11, ahí mismo el Señor responde. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Así es, el Señor en el 18:23 hace una pregunta, ¿acaso quiero yo la muerte del pecador? Pero luego dice en el otro, de ninguna manera. O sea, el propósito de Dios es que nosotros encontremos ese puente que Él estableció para llegar a Él. Cuando el hombre peca, se hace un abismo en el medio que los separa de Dios, y el hombre y la mujer por años hemos intentado llegar a Dios a través de muchos caminos. Hemos intentado llegar a Dios a través de muchas formas, de buenas obras, de ir a la iglesia, de rezar todos los días, y hemos buscado y buscado y buscado y buscado la forma de agradar a Dios y de ir y alcanzar al Señor. De hecho, esta mañana se mencionaba una torre de Babel que ellos intentaron para llegar al cielo y para llegar a Dios, pero el pastor nos estuvo enseñando en estos días que todos los intentos que el hombre ha hecho para llegar a Dios han fracasado, porque el Señor tuvo una iniciativa propia de Él enviar a su Hijo para morir por nosotros, y que ese Hijo se convirtiera en un puente para nosotros llegar a Dios. Es decir, que yo te estoy diciendo en esta noche con toda propiedad, porque lo dice la palabra,
que el único camino para llegar a Dios se llama Jesucristo. Y cualquier persona, religión, iglesia o lo que sea que te quiera llevar a Dios a través de cualquier otro camino te está mintiendo y te está engañando. Porque el mismo Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie, dilo conmigo, nadie viene al Padre si no es a través de mí. O sea que no importa los esfuerzos que humanamente nosotros podamos hacer, la única forma y la única cura para el pecado se llama Jesucristo. No es tanto así que él mismo dijo, la Biblia dice en Juan 3:16 que siempre tenemos que volverlo a decir, porque ese es el código de oro nuestro. Porque de tal manera o de tal forma o de tal magnitud amó Dios al mundo, que ha enviado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque nunca ha sido la intención de Dios que el hombre se quede en esta enfermedad. Por eso le pusimos de nombre a esto una enfermedad curable. El pecado tiene cura y se llama Jesucristo. Amén. Y esto me acuerda, a veces yo veo las personas que saben esto, que han escuchado la palabra, pero no salen, no se deciden por Jesucristo. Y me llega la historia vieja a la mente del elefante. No sé cuántos la han escuchado, de este elefante en el circo majestuoso que hacía muchísimos trucos, y las personas se maravillaban, pero luego cuando terminaba la función lo amarraban con una pequeña estaquita en la tierra y una soga muy sencilla. Y un niño curioso le llama la atención y dice: pero ¿por qué él no se va si él tiene fuerza para irse? Y una persona le dijo: lo que pasa es que él está amarrado a esa pequeña estaca desde niño. Y cuando él era pequeñito, el elefante intentaba soltarse y no podía. Entonces él es adulto, ya es un elefante grande, pero aún cree que no puede soltarse. O sea, con un simple esfuerzo él podía arrancar esa estaca, pero en su mente tenía que no podía. Y yo vengo en esta noche a decirle a los amigos que están aquí que tú puedes salir. Tú estás atrapado y puedes salir. El pecado no nos conviene porque nos lleva a la muerte. Y yo sé que es un mensaje un poquito wow, a nadie nos gusta que nos diga: mira, Dios te ama. Claro que Dios nos ama de tal forma que no quiere que perezcamos, sino que vengamos a Dios. Podemos salir, podemos decirle sí a Cristo y Él nos va a dar la fuerza. Y déjame decirte, amigo, tú no tienes que estar preparado para esto, porque la iniciativa vino de Dios. El mismo Jesús se entregó para que tú puedas tener vida y tengas vida en abundancia. Y no es que, es un regalo tan grande que recibimos cuando venimos al Señor. Porque a veces ofrecemos a Cristo y la gente dice que no, con esta cara, como que le estamos ofreciendo algo malo. Y es la solución a nuestros problemas. Es un futuro en Dios. Le estamos ofreciendo una cura. Imagínate que ahora mismo llegue una de esas pandemias y le digamos a la gente: mira, ahí está la solución. ¿Y qué es lo que me tengo que comer? ¿Miel con limón? No, yo no como miel. O sea, te están ofreciendo la cura para tú salvarte, para tú sanarte. Y por eso nosotros insistimos en este mensaje y en estos tipos de mensajes, porque hay solución para nuestras vidas. El Señor no quiere que estemos separados de Él. Y hay un ministerio que se llama el Ministerio de la Reconciliación. Y es que el Señor quiere que volvamos a ser uno solo con Él. El Señor quiere que podamos ir a Él como un Padre. Es muy difícil luchar solo en este mundo. Hay una canción que a mí me encanta que dice: porque solo en Cristo está la fuerza y la victoria. Porque solo el nombre del Señor me liberó. Porque en Cristo mi carga es ligera. Porque en Cristo mi carga es mejor. Y esa canción nos dice que
Cuando andamos, no es que el Señor nos va a quitar la carga, pero es mejor llevarla con Dios. Es mejor llevarla con Él porque Él aligera nuestra carga. Él aligera nuestro equipaje. Y yo soy testimonio de ello. Cuando Dios está en nuestras vidas, tenemos una razón para vivir. Tenemos una razón para sonreír. Tenemos una razón por la cual vivir. Porque yo hace muchos años leí un libro y ella decía, era una esclava, y ella decía, el que no tiene una razón para morir, no tiene una razón para vivir. Y dice la Biblia que morir en Cristo para nosotros es ganancia. Es decir, que ni aún la muerte nos separa de Cristo cuando estamos en Él. Y ese es el Jesús que te ofrecemos en esta noche. Yo sé que hay amigos aquí en esta noche que no están de casualidad y los hermanos estemos en comunión, porque es hora de hacer un llamado.